Bueno, vamos a empezar a solucionar ecuaciones diferenciales de orden superior, las lineales, ¿no? Recordemos la fórmula de las lineales. Colocar aquí solución de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior. Bueno, todas las ecuaciones diferenciales de orden superior que vamos a solucionar, todas tienen supero. Nunca vamos a solucionar una que sea de forma general. Todas tienen una estructura especial. Bueno, esta es la estructura de una ecuación diferencial de orden superior, de orden n. ¿Sí? Entonces están las n derivadas en forma ascendente de la variable dependiente y, acompañada de coeficientes que dependen exclusivamente de x, y acá el término independiente. Bueno, la primera que vamos a trabajar nosotros es tan fácil que los libros ni siquiera la traen. Vamos a trabajar primero variables separables. Bueno, para que se puedan separar las variables en este caso, aquí como aparece la enésima derivada de y, la derivada de n-1, así sucesivamente, esas derivadas están, aquí tenemos término con y, término con x, y con x. La única forma de separarlas es que prácticamente estos señores desaparezcan y solo aparezca la enésima derivada. ¿Sí? Entonces, una ecuación de variables separables de orden superior debe tener la siguiente estructura. Bueno, voy a cambiar la notación de enésima derivada y la voy a escribir de esta forma. Enésima derivada de y con respecto a x, acompañada de su coeficiente principal, y al otro lado, de x. ¿Sí? Esta es una de variables separables. Es tan sencilla que los libros no la traen. Lo único para separar es tomar esta parte que depende de x y pasarla acá. Y se puede decir que ya quedaron separadas. ¿Sí? Esta parte de la derecha la podríamos llamar simplemente fx. Y ya, se separó. Entonces, ¿cómo se soluciona la de variables separables? Pues aquí está la enésima derivada de y, necesitamos llegar a y. Entonces la dinámica es integre n veces. Eso es lo que hay que hacer. Recuerde que por cada vez que usted integra, pues aparece una constante de integración. ¿Sí? Fácil. Entonces, simplemente hacer n integrales. Y en sí, pues eso es teóricamente lo que usted debería hacer para una ecuación de diferencial de orden n. Integrar n veces. Entonces son n integrales por el precio de una. Vamos a hacer un ejemplito de variables separables. Bueno, antes de hacer el ejemplo, cuando usted termine de integrar, entonces aquí le va a quedar y al otro lado le va a quedar algo que usted integró muchas veces, y cada vez que usted integró empezó a aparecer una constante de integración. El c sub 1 es de la primera integral. Luego cuando usted vuelva a integrar, pues la integral de c sub 1, c sub 1x más constante de integración. Luego cuando usted vuelva a integrar, aparecerían estos señores más un c sub 3. ¿Sí? Y hasta que integre n veces. Entonces, al final le va a quedar algo de la forma c sub 1 x a la n-1 más c sub 2 x a la n-2 más puntos suspensivos hasta un c sub n x a la 0.
¿Sí? Entonces, aquí va a quedar un polinomio. Y aquí una función que usted integró n veces. Esa sería la dinámica. Bueno, ahora sí vamos a hacer un ejemplito. Entonces, resolver una sencilla. E a la x, segunda derivada de y, igual a x al cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer una de orden 2 nomás. Sencillo. Aquí simplemente tomamos el término de x, lo pasamos acá a dividir, o mejor dicho, a multiplicar por ser exponencial y le colocamos exponente negativo. Y nos quedaría que la segunda derivada de y es igual a x al cuadrado y a la menos x. ¿Listo? Se separó. ¿Y ahora qué hacemos? Pues integramos. Acá simplemente escribo integrando. Nos quedaría integral de la segunda derivada, pues primera derivada. Y al otro lado, integral de x al cuadrado y a la menos x de x. Esa integral se hace por partes, ¿no? Vamos a hacer una tablita de por partes, derivamos el polinomio, integramos la exponencial. Entonces, derivamos x al cuadrado, integramos e a la menos x. Derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de 2x, 2. Y la integral de e a la menos x, menos e a la menos x, volvemos a integrar. E a la menos x, volvemos a integrar. E a la menos x. Hacemos multiplicación cruzada con signos intercalados y tenemos el resultado. Más, menos, más. Bueno, de estos productos en diagonal, todos tienen en común e a la menos x. Bueno, y aparte de e a la menos x, todos son negativos. Entonces podríamos factorizar el menos e a la menos x, sacarlo como factor común. Y entonces tendríamos que y' es igual a menos e a la menos x, factor de x al cuadrado, más 2x, más 2. Y como acabamos de integrar, es constante integración. Le coloco un C1 porque tenemos que volver a integrar. Entonces, lo que hicimos fue pasar de una ecuación de orden 2 a una ecuación de primer orden. Y ahora, esta es nuevamente es de variable separable. Entonces, simplemente es volver a integrar. Entonces, integrando, ¿sí? Esta nuevamente se hace por partes. Derivamos el polinomio. Integramos la exponencial. Bueno, una vez con todo y el menos. Entonces nos quedaría derivada 2x más 2, derivada 2, derivada 0. Bueno, por el otro lado vamos integrando. Y a la menos x, menos e a la menos x, y a la menos x. Multiplicamos de forma diagonal, signo intercalados. Más, menos, más. Esta vez nos queda, los productos nuevamente tienen como factor común la exponencial, y en este caso la exponencial queda con signo positivo. Entonces nos quedaría que y es igual a e a la menos x, sacando factor común, que multiplica a x al cuadrado más 2x más 2. Este primer polinomio, más este segundo polinomio. Hay más, para no escribir tanto, aquí nos va a quedar los tres polinomios y los podríamos operar. Aquí quiero hacer la suma. Sumando estos señores, nos quedaría x al cuadrado más 4x más 6. ¿Sí? Ya nos quedaría x al cuadrado más 4x más 6. Ahí está la integral. También toca integrar C1, que es una constante.
Entonces nos quedaría más C sub 1x, C sub 1x más constante de integración. Entonces aquí llegamos, pues para una ecuación de orden 2, que es con la que iniciamos, llegamos a una familia con dos parámetros. Y aquí está la estructura que nombrábamos en la teoría. ¿Sí? Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial no homogénea. Y las no homogéneas tienen como solución la solución general de la homogénea asociada, que sería la parte que tiene los parámetros. Esto es lo que en teoría llamamos el Y sub C. Y una solución particular de la no homogénea, que sería esta parte, que es la que no tiene la constante. ¿Sí? Entonces la de variables separables se trabaja en forma general. Sirve para homogénea, no homogénea. ¿Sí? Si usted toma a este señor, esta es la solución de la homogénea, ¿no? Si usted la reemplaza en la ecuación diferencial, mejor aquí la homogénea sería igualado a 0, ¿no? Usted reemplaza esta partecita aquí, pues obviamente se va a anular, ¿no? La segunda derivada de un polinomio de grado 1 es 0. Y esta es la solución particular de la no homogénea. Si usted reemplaza a este señor, le va a dar esta parte. ¿Sí? Esas variables separables. ¿Sí? No tiene nada raro. Simplemente usted lo que debe saber es que la condición es que solo aparezca la derivada de orden n. Y no más. No puede aparecer nadie más. Para que puedan separar. ¿Sí? Sencillo. Bueno. Ahorita hacemos otro ejemplo, porque en el siguiente tema seguimos haciendo variables separables. Y el siguiente tema es ecuaciones diferenciales que se pueden reducir. Entonces vamos a mirar reducción de orden. Ecuaciones diferenciales lineales por reducción de orden. ¿Sí? Los libros por lo general traen solo un caso. Me gusta colocar dos. Vamos a mirar dos casos. ¿Sí? El primero que voy a explicar es el que no trae los libros. Entonces, primer caso, cuando la variable dependiente y no aparece. ¿Sí? Coloco y porque por lo general teóricamente siempre tomamos la y. No aparece en la ecuación diferencial. ¿Sí? Aparece la enésima, de pronto la derivada anterior. Bueno, pueden aparecer todas las derivadas, pero y no aparece. ¿Sí? Y en este caso, para hacer la reducción de orden, pues toca hacer una sustitución. Entonces, en este caso, utilizamos la sustitución U igual a la mésima derivada de y. ¿Sí? Donde esa es la menor derivada que aparece. O sea, donde m representa la menor derivada en la ecuación. ¿Sí? En este caso lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces, en teoría arrancamos de una ecuación de orden n, que teóricamente se puede escribir así. Enésima derivada, algo con x, con y con sus derivadas hasta n-1, derivada de n-1. Y aquí arrancamos con la sustitución, aplicando la sustitución
nos va a quedar una derivada en términos de x y de u, que va a ser de la forma u igual a n menos m, ¿sí? De orden n menos m, igual a algo donde aparece la x, aparece la u y aparecen las derivadas de u hasta un grado menor de n menos m. ¿Sí? Entonces vamos a pasar de orden n a orden n menos m. ¿Sí? Escribamos un ejemplito. Aquí este primer ejemplo que voy a escribir, en realidad hay muchas ecuaciones que no se pueden hacer por acá. Como por ejemplo, entonces supongamos que nos dan la ecuación x cuarta derivada de y más 3 y2' igual a x al cuadrado. ¿Sí? La ecuación diferencial lineal, cuarto orden. Aparece la cuarta derivada de y, aparece la segunda derivada de y, pero no aparece y. Y si no aparece y, lo podemos hacer la sustitución. Entonces tomamos la menor derivada que aparece, que en este caso sería la segunda. Esa sería la sustitución. Entonces tomamos u igual a y2'. ¿Sí? Para sustituir, también necesitamos, aparte de sustituir la segunda derivada, la cuarta derivada. Entonces, a de la sustitución toca empezar a derivar. U' es igual a u tercera, u' es igual a y3'. Y la segunda derivada de u sería la cuarta derivada de y. Y reemplazamos. Reemplazando, ya nos quedaría x u2' más 3u igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces pasamos de orden 4 a orden 4 menos 2, es decir, a orden 2. ¿Sí? Le bajamos 2 grados. Entonces, que uno le baje 2 grados puede ser que sea más fácil o puede ser que sea igual, en realidad. Puede ser que no haga la mayor diferencia. Bueno, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que la de orden 4 no sabemos todavía cómo solucionarlas. Hasta ahorita estamos aprendiendo orden superior. La única que sabemos es de variables separables. Y esto no es de variables separables porque parecen dos derivadas. Entonces no sabemos resolver la de orden 4. Y esta de orden 2, pues tampoco sabemos cómo resolverla, ¿no? Estamos aprendiendo a resolver orden superior. Entonces, por el momento, esta no la podemos resolver. Entonces, es el problema que tiene este tipo de ecuación. Entonces, problema, aún no sabemos resolverla. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer todavía ese ejemplo. De pronto, más adelante, cuando ya veamos algunas técnicas de algún tipo de ecuación especial, entonces sí podríamos aplicar esa reducción de orden. Pero de todas formas se puede aplicar. Podríamos aplicar reducción de orden siempre y cuando, al aplicar la sustitución, lleguemos a primer orden. Las de primer orden sí sabemos. ¿Sí? Y para llegar a primer orden, necesitaríamos que aquí apareciera u' y u. Entonces quedaría de primer orden. ¿Sí? Para que la ecuación diferencial quede de primer orden, pues tiene que estar u' y u. Es decir, tiene que estar la n-ª derivada y la derivada n-1. Entonces, la única forma de que podemos aplicar por el momento reducción de orden, le voy a escribir aquí, por el momento, solo la podemos aplicar
general que la que acabamos de ver de
Parece que no había audio. Ahora sí me escuchan, muchachos. Sí, profe, ahora sí. Listo. ¿Hasta dónde no me escucharon? Habíamos quedado en que este tipo de ecuaciones no las sabemos resolver todavía. Bueno, un poquitico más adelante. No, casi no lo escucho. Ah, ya. Decíamos que solo la podíamos aplicar si llegamos a una de primer orden, ¿no? Y para llegar a primer orden, necesitamos que solo aparezca la enésima y la derivada de n-1. Entonces ahí sí se hace la sustitución, llegamos a una ecuación de primer orden, identificamos quién es P, identificamos quién es F y aplicamos la fórmula. En la fórmula, en realidad lo que hicimos acá, cuando hacemos esta parte... ¿Sí, señor? Ah, no estoy proyectando nada así. Ahora sí. Bueno, entonces decíamos que al aplicar la sustitución, la ecuación debe tener la enésima derivada y la derivada de n-1, no más. Con la sustitución pasaríamos a primer orden. Identificamos quién es P, identificamos quién es F, aplicamos la fórmula de las lineales, ¿sí? Y se resuelve. Pero al momento de volverse, U era la derivada n-1. Entonces, en realidad lo que hicimos fue pasar de una derivada, de una ecuación de orden n a una ecuación de orden n-1. Pero estas de variables separables. Entonces, lo que hay que hacer ahora es integrar n-1 veces. Esta contaría como la primera integral. Y estas son n-1 integrales nuevas. Entonces, en total, podríamos decir que se hicieron n integrales. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este ejemplo de aquí arriba. ¿Sí? Profe, lo podría dejar ahí, es que como se le fue a internet, no puede alcanzar a copiarlo. ¿En qué lado? ¿Acá? Más No, más abajito. abajo. Ese lo copié. Sí, en la otra página. Ahí. Listo. Profe, no. No alcanza a copiar. Un momentico más. Bueno, vamos a hacer el ejemplo anterior, pero entonces la vamos a acomodar para que sí se pueda. Entonces, esta que teníamos aquí, con la reducción pasa a segundo orden, ¿no? Yo quiero que pase a primer orden. Entonces, simplemente le hago un pequeño arreglo. Donde dice segunda derivada, le coloco tercera. ¿Listo? Está la enésima y la derivada de n-1.
Entonces, se puede hacer por reducción. Bien, nuevamente hacemos la sustitución. U es igual a la menor derivada que aparece. Y necesitamos la mayor, que es la cuarta. Listo. Con esto vamos a pasar a primer orden. En la ecuación diferencial nos quedaría x u' más 3u igual a x al cuadrado. Listo. Y pasamos el coeficiente principal. Dividimos dividimos por el coeficiente principal. ¿Sí? Ya tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Identificamos quién es P, identificamos quién es F. ¿Sí? Y esperemos que podamos hacer todas las integrales. En teoría son 4 integrales. En realidad son un poquito más. Bueno, primero la integral de P. Es decir, la integral de 3x de x. Esto es 3 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x. Bueno, sin el valor absoluto. Y ahora viene la integral grande. Integral de e a la integral de px por fx de x. 3 logaritmo natural de x, eso ahorita el logaritmo con exponencial lo vamos a quitar, multiplicado por f. ¿Sí? Este señor, pasando de 3 acá arriba, nos quedaría x al cubo. Con esta x nos quedaría x a la 4. Bueno, esto está fácil de hacer. 1/5 de x a la 5. Listo. Y entonces ahora sí nos quedaría que u es igual a e a la menos integral de p. Que multiplica a la integral grande, que nos dio 1/5 de x a la 5. Más constante de integración. Le coloco c sub 1. Recuerden que la ecuación, bueno, la ecuación era de orden 4, por lo tanto debe tener 4 parámetros. Bueno, este señor se deja operar, esto es x a la menos 3. Y ese x a la menos 3 se deja distribuir. ¿Sí? Tenemos que distribuir porque aquí simplemente vamos en u que era y3'. Entonces lo que hicimos fue pasar de orden 4 a orden 3. Entonces la ecuación nos va quedando y la tercera derivada de y es igual distribuyendo 1/5 de x al cuadrado más c sub 1 x a la menos 3. Y llegamos a variables separables. Entonces debemos integrar. Entonces integrando la integral de la tercera derivada, la segunda. Integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3. Aquí nos quedaría un 15. Más integral de x a la menos 3, x a la menos 2 sobre menos 2 c sub 1. Ah, claro que c sub 1 operado con menos 2. Eso lo podemos llamar c sub 1. Más constante de integración. Y aparece el c sub 2. Bueno. Nuevamente integrando. Integral de la segunda, la primera. Y al otro lado nos queda x a la 4 sobre 4, pero había un 15, entonces nos queda 60. Más integral de x a la menos 2, x a la menos 1 sobre menos 1, pero c sub 1 absorbe ese menos 1. Más c sub 2x más constante de integración. ¿Sí? A uno siempre se le tiende a olvidarse de integrar la constante. A veces ni siquiera la integran. Y dejan c sub 1, c sub 1, c sub 1 y al final simplemente le queda un parámetro. No se lo puede olvidar que para una de orden n, al final usted necesita n parámetros. Y ya para finalizar, la última integral. Nos daría x a la 5 sobre 5. Más integral de x a la menos 1, logaritmo natural del valor absoluto de x. Más integral de x, x al cuadrado sobre 2, el c sub 2 absorbe ese 2, más c sub 3x
más C sub 4. Ya llegamos a 4 parámetros. Y aquí estaría la solución. ¿Sí? Tiene la estructura para una no homogénea, ¿no? Aquí está la solución de la homogénea asociada. Y aquí está la solución particular de la no homogénea. ¿Sí? Si usted toma a este señor y lo deriva 4 veces, eso le va a dar 0. ¿Sí? Porque es la solución de la homogénea. Es decir, cuando este señor está... Ah, bueno, la deriva 4 veces y aquí 3 veces, mejor dicho, si reemplaza acá, al final le va a dar 0, porque esa sería la homogénea asociada, ¿no? Quita el x al cuadrado y pone un 0 acá. Esa es la parte que se anula. ¿Sí? Y si reemplaza todo, este señor es el único que sobrevive. Al final le va a quedar, ¿cuánto daría a reemplazar acá? Debería darle x al cuadrado. Vean, esa reducción de orden, re sencillo. Bueno, ese es el caso 1, ¿no? Es el caso que no trae los libros. Ahora, el caso que viene en los libros. Lo vamos a llamar caso 2. Bueno, el caso 2 es un caso muy, pero muy particular. Entonces, para el caso 2 toca pedir una serie de condiciones. ¿Sí? Primera condición. Bueno, la ecuación diferencial lineal tiene que ser homogénea y de segundo orden. ¿Sí? Entonces, aquí ya vamos a empezar a trabajar las homogéneas. Pero esta tiene que ser de segundo orden. ¿Sí? Entonces, la ecuación tiene la siguiente estructura. A su 2x segunda derivada de y, a su 1x primera derivada de y, a su 0x y igual a 0. Bueno, segunda condición. Bueno, esta yo la agrego, pero no es que sea tan necesaria. La variable dependiente y aparece en la ecuación. ¿Sí? En realidad no es que sea necesario, pero si no aparece, yo me iría por el caso 1. Pero de todas formas, pues es bueno colocarlo, ¿no? Entonces, no es necesario que aparezca la y. En realidad, mejor, no es necesario. Bueno, ya que de no aparecer, es mejor aplicar caso 1. Bueno, o aunque ¿sí? Entonces, si no está la y, yo aplico mejor el caso 1. Bueno, si aparece la y, hay otra condición. Entonces, son 3 condiciones. Entonces, debemos conocer una solución particular, no trivial.
particular, llamémosla y sub 1, no trivial. ¿Sí? No trivial porque recuerde que acá la solución trivial, por ser homogéneo, tiene por lo menos la solución trivial, ¿no? Que lleva al cero. Si lleva al 0, la derivada vale 0, la segunda derivada vale 0. Por ser homogénea, sí, efectivamente nos da 0. La trivial va a ser solución. Entonces necesitamos una que no sea trivial. ¿Sí? Entonces, esta tiene bastantes condiciones. Tiene que ser de segundo orden, homogénea. Nos tiene que dar una solución. Y en este caso, pues uno haría una sustitución para llegar a la reducción de orden. Entonces, en este caso, aplicamos la sustitución. ¿Sí? Antes de escribir la sustitución, voy a dejar mejor un espacio. Y antes de hacer la sustitución, pues nombro aquí una cosita, ¿no? Bueno, como la ecuación es de orden 2, nosotros, la solución está compuesta de dos soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, la solución tiene que ser de la forma y igual a c sub 1, y sub 1, que es la solución que nos dan, más c sub 2, y sub 2. ¿Sí? Entonces, aquí en teoría ya nos dan una solución, el y sub 1. Faltaría encontrar la segunda. Entonces, aquí lo que vamos a mirar es cómo encontrar la segunda solución. Este señor, ¿quién es? Esa sería la pregunta. Y ahí es donde vamos a aplicar la reducción. Bueno, ahora sí, en este caso vamos a aplicar la siguiente sustitución. Vamos a decir que el y sub 2, que es el que nos hace falta, es igual a y sub 1 multiplicado por alguien, por un u. ¿Sí? Y ahora la pregunta aquí es, bueno, si y sub 2 es y sub 1 por u, entonces ya sabemos quién es y sub 2. Faltaría en realidad es conocer quién es u. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta es quién es u. Nosotros vamos a hacer reducción de orden aquí en teoría y al final vamos a llegar a una fórmula. Y la fórmula es para hallar el u. Eso es lo que vamos a hacer con la reducción. Llegar a una fórmula. Bueno. Entonces vamos a suponer que y sub 2 es una solución y tiene esa forma. ¿Sí? Vamos a llegar a una fórmula al final. Entonces, supongamos que y sub 2 igual a y sub 1 por u es solución. ¿Sí? Por lo tanto, si usted reemplaza en la ecuación diferencial, le tiene que dar 0. Aunque esa ecuación diferencial, por simplicidad, vamos a escribirla de otra forma. La voy a llamar 1. Y lo que voy a hacer es quitar el coeficiente principal, o sea, dividir por a sus 2. Entonces vamos a tomar este señor y vamos a dividir por a sus 2. Antes de reemplazar. Dividiendo por a sub 2, nos quedaría a sub 2x, a sub 2x, a sub 2x. Bueno, al otro lado también, pero como está con 0, pues no pasa nada. Listo, este señor se va. Esta partecita del primer cociente lo voy a llamar P. Este lo podríamos llamar, no sé, Q. Y el otro pues es 0. ¿Sí? Importante, vamos a tener una fórmula y en la fórmula va a salir P. A uno no se le puede olvidar de dónde salió P. Es a su 1 sobre a su 2. Eso es lo importante. Bueno, entonces nos queda y2' más p de x, y' más q de x, y igual a 0. Y estamos diciendo que y sub 2 es una solución. Por lo tanto, si reemplazamos acá,
nos tiene que dar 0. Esta ecuación la voy a llamar 2. ¿Sí? Entonces, reemplazando y sub 2 igual a u y sub 1, tenemos, bueno, antes de reemplazar, pues toca derivar, ¿no? Porque toca llegar a la segunda derivada. Entonces, tenemos que derivar. Entonces, primera derivada, bueno, esto se lee como un producto, ¿no? Entonces sería la primera derivada, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y necesitamos también la segunda. Aquí nos quedaría la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Más, voy a correr un poquito, si no, no alcanza. Y ahora el segundo producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Bueno, y acá estos señores del medio se pueden operar. Nos queda U2' y S1 más 2 veces U' y S1' más U y S1'. Y ahora sí vamos a reemplazar. Podríamos decir que esto es un paréntesis. Y ahora sí vamos a reemplazar en 2. Entonces, reemplazando en 2, segunda derivada, toca reemplazar este señor. Más la voy a escribir mejor. Y2' más P de XY' más Q de XY igual a 0. Entonces, Y2', U2', Y1 más 2U' y S1' más U y S1 2'. Más P de X que multiplica a la primera derivada, que nos dio U' y S1 más U y S1'. Más Q de X que multiplica a Y. Y es U y S1 igual a 0. Bueno, ahí hay muchos términos que se van. ¿Por qué? Porque es que Y1 es solución. Entonces, si usted reemplaza acá Y1, si aquí escribe Y1, Y1 y Y1, pues esa parte daría 0. Entonces vamos a buscar esta estructura, pero con Y1. Entonces vamos a agrupar los términos de Y1 que nos dan la ecuación 2. Entonces, Y1, 2', aquí aparece. Aunque queda acompañado de U, pero no importa. Este señor lo vamos a tomar. Luego necesitamos Y1 multiplicado por P. Y1' multiplicado por P. Mira, aquí está Y1' multiplicado por P. Bueno, acompañado de U, pero no pasa nada. Y aquí tenemos Y1 por Q, que es este señor. Bueno, sale acompañado de U, pero no pasa nada. Entonces, esos señores en particular los voy a agrupar. Como todos tienen factor común U, pues voy a sacar el U. Nos quedaría U que multiplica a Y1' más P de X Y1' más Q de X Y1. ¿Sí? Y toda esta parte, en teoría, da 0 gracias a que Y1 es solución. Entonces, como Y1 es solución, eso da 0. Y entonces nos quedaron menos términos. Voy a colocar lo que nos sobró. Ahora, lo que nos sobró es una ecuación diferencial de segundo orden, en donde la nueva variable dependiente es la U. Aparece U2',
aparece U', pero no aparece U. Le voy a escribir lo que nos quedó. Entonces nos quedó Y sub 1, U2'. Nos quedó, aquí está, también está U' y por aquí también está U'. ¿Sí? Entonces voy a factorizar el U'. Nos queda más 2 Y sub 1' de aquí. Y aquí nos queda pues de X Y sub 1. Y ese señor, factor común, U' igual a 0. ¿Sí? Y entonces aquí lo que tenemos, esta es la parte de la reducción. Una ecuación diferencial de segundo orden, donde la variable dependiente U no aparece. Y ahí es donde aplicamos entonces la reducción de orden. O sea, aquí ya estamos en el caso 1. ¿Sí? Y entonces hacemos la reduc'ción. Esta sería la menor derivada. Como ya gastamos la U, podríamos llamarla W. Entonces tomamos W igual a U' y la primera derivada, y la primera derivada de W sería la segunda U. ¿Sí? Y reemplazamos. Entonces, reemplazando nos quedaría Y sub 1, W' más 2 veces Y sub 1' más P de X Y sub 1 multiplicado por W igual a 0. Y tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Sí? Vamos a resolverla, en teoría. Necesitamos quitar este Y sub 1, entonces dividiendo por Y sub 1, nos quedaría W' más, y aquí voy a hacer la división término a término. Primero con aquí Y sub 1 y luego acá donde se simplifica. Ya nos quedaría 2 Y sub 1', Y sub 1 más P de X multiplica W y al otro lado 0. Listo. Ecuación diferencial lineal de primer orden. Este señor es el P de la fórmula y este es el F. El F igual a 0 hace que la integral grande valga 0. Mejor dicho, que solo nos dé constante, la constante de integración. Entonces aquí lo que importa es esta integral. Entonces, integral de P. Sería la integral, bueno, ahora a partir en 2. Esta la podemos hacer sin ningún problema. Aquí está arriba la derivada y aquí está la función sin derivar. Esto es sustitución simple. ¿Sí? Esto es U y esto es de U. Esto es logaritmo natural. ¿Sí? Esta P no es la misma que esta, ¿no? Esta P es la de la fórmula de las lineales. Listo. Hasta ahí nos quedó. Esa es la integral de P. Y entonces, reemplazando en la fórmula, nos quedaría que W es igual a E a la menos integral de P, que nos dio 2 logaritmo natural Y sub 1 más la integral de Px de X. ¿Sí? Eso que multiplica a la integral grande. Esta ni siquiera la voy a escribir porque F vale 0. No es necesario escribirla.
Este señor se anula. Bueno, en realidad daría C, que con la C que tenemos, pues, con esta C, pues, daría C. Bueno, y esto se deja trabajar, ¿no? Se deja separar. Aquí nos queda menos 2, que pasaría a exponente. Nos queda y sub 1 a la menos 2, que multiplica a e a la integral de p. Y todo multiplicado por la constante c. Y así nos va quedando. Bueno, ¿y quién era W? W era la primera derivada, ¿no? Pues aquí llegamos. Bueno, aquí la puedo reemplazar de una vez. Entonces, ¿quién es U? Pues U es la integral. Recuerde que estamos buscando, el U que estamos buscando es un U particular, ¿no? ¿Dónde aparece el U? Acá, una función particular para multiplicarla por y sub 1 para que nos dé una solución particular. Como queremos una solución particular, podríamos aquí tomar C igual a 1. Pues tomemos C igual a 1 para que nos dé particular. Una función particular. ¿Sí? Y aquí simplemente voy a decir que U es igual. Entonces acá lo que hay que hacer es integrar. Nos quedaría integral. Este y sub 1 a la... Bueno, este ya vale 1. Este señor se puede escribir abajo. Como un y sub 1 al cuadrado. Y arriba nos quedaría e a la menos integral de p. Y llegamos a la fórmula. Eso es lo que queríamos, decir una fórmula. ¿Sí? Y en este caso, pues tenemos entonces que la segunda solución es y sub 1 multiplicado por u. Entonces lo único que necesitamos es aplicar esa fórmula ya. Entonces, ¿dónde se hizo la reducción? En la parte de la teoría. Entonces, a veces los libros simplemente le dicen, bueno, vamos a ver el método que se llama reducción. Le dan esta fórmula. Uno dice, bueno, ¿y dónde está la reducción? ¿Qué se redujo? Bueno, ya vimos que se redujo. Bueno, vamos a hacer un ejemplito. Entonces aquí simplemente necesitamos aplicar la fórmula para encontrar la segunda solución. Ya con la primera las combinamos y tenemos la solución general. Bueno, algo que se puede probar es que esta solución es linealmente independiente a y sub 1. Por lo tanto, vamos a tener dos soluciones linealmente independientes. También vale la pena escribirlo. Entonces, y sub 2 es, bueno, y sub 2 y y sub 1 son linealmente independientes. Y es fácil de probar. Se puede hacer con Browskiano. Bueno, ahora sí el ejemplo. Bueno, esta que voy a escribir, más adelante la podemos resolver sin necesidad que nos den, aquí nos tienen que dar una solución particular para hacerla, ¿no? Pero más adelante la podemos hacer sin que nos den nada. Y se va a resolver más fácil de lo que vamos a hacer ahorita. Listo. Resolver ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea. Va cumpliendo las condiciones. Y nos dan una solución. Y aparece la Y.
Recuerde, si no aparece la y, simplemente hago reducción de orden normal. No necesito que me den otra solución. Es que entonces nos tiene que dar una solución particular. Donde y sub 1 igual a x al cuadrado coseno del logaritmo natural de x es una solución. Listo. Entonces simplemente necesitamos aplicar la fórmula para encontrar el y sub 2. Lo primero que necesitamos para reemplazar en la fórmula es la integral de p. Toca identificar quién es p. ¿Sí? P es menos 3x sobre x al cuadrado. Entonces primero identificamos a p. Es a sub 1 sobre a sub 2. Es decir, menos 3x sobre x al cuadrado. Acá en esta parte de orden superior, vamos a ver muy seguido que cuando una de las soluciones viene con coseno, la otra viene con seno. ¿Sí? Coseno y seno van a aparecer muy unidos. Siempre van a aparecer por ahí. Me imagino que la otra solución es la misma, pero simplemente aquí con seno. Vamos a ver si sí o no. Bueno, lo primero que necesitamos en la fórmula es hacer la integral de p, ¿no? Integral de p. Vamos a hacer la integral de p. Eso nos daría menos 3, logaritmo natural del valor absoluto de x, pero ya sabemos que vamos a quitar el valor absoluto. Y vamos a reemplazar ahora sí. Entonces, ¿quién es y sub 2? Bueno, aquí no es necesario reemplazar el y sub 1 todavía. Simplemente quiero hacer la parte de la exponencial. Entonces nos quedaría e a la menos integral de p. Ah, como este dinero es negativo, entonces queda positivo. Y abajo nos queda y sub 1 al cuadrado. Bueno, voy a escribir y sub 1 al cuadrado. Voy a hacer la operación de arriba. Entonces arriba me daría x al cubo. Y abajo ahora sí voy a reemplazar el y sub 1. Y sub 1 elevado al cuadrado, aquí nos daría x a la 4 coseno al cuadrado. Aquí podemos simplificar x al cubo con x a la 4, nos queda una x abajo. Esa integral está sencilla. Es una sustitución simple. Yo tomo uno u como logaritmo natural de x. Y el de u de x sobre x. De x sobre x. Nos va quedando que y sub 2 es igual a y sub 1 por la integral del du sobre coseno al cuadrado de u. Y para hacer la integral de ese cociente, pues no existe fórmula del cociente, simplemente subimos coseno. Coseno sube con estilo. Coseno arriba se llama secante. Y la integral de secante, esa es directa, eso es tangente, ¿no? No necesito colocarle el más c porque estamos buscando una solución particular. Y simplemente nos devolvemos. Bueno, ahora sí voy a reemplazar el y sub 1 en esa parte. Y sub 1 era x al cuadrado coseno del logaritmo natural de x que multiplica a tangente. Tangente de u, que era logaritmo natural de x. Bueno, tangente es seno sobre coseno. Coseno y coseno se simplifican. ¿Sí? Y nos quedó la misma, pero con seno. Listo.
Por lo tanto, ya tenemos la solución de nuestra ecuación. Solución, recuerdo la fórmula. Combinación lineal entre las dos soluciones particulares. Entonces, simplemente reemplazamos. C sub 1, coseno del logaritmo natural de x, más C sub 2. Me faltó el x al cuadrado. Ahí podríamos factorizar el x al cuadrado, pero así se ve bonito. ¿Sí? Entonces simplemente reemplazar en la fórmula. Esperar que esas integrales se puedan hacer. Obviamente si uno coloca un ejercicio así al azar, bueno, al azar no se puede porque necesitamos una solución particular. Pero en sí todo depende de la integral, ¿no? Y las integrales por lo general en ecuaciones diferenciales son prácticamente imposibles de resolver. A menos que el ejercicio esté cuadrado para que uno lo pueda hacer. Bien. ¿Sí? Más adelante vamos a hacer este mismo ejercicio. Y ahí sí no necesitamos que nos den nada. Nosotros solitos la podemos resolver y la podemos resolver de una manera más rápida. ¿Sí? Más adelante vamos a mirar la estructura de la ecuación y vamos a decir, oiga, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Y eso sale rápido. Bueno, ya hemos visto dos tipos de ecuaciones acá. Alcanzamos a mirar un poquito de la teoría para la tercera parte. La tercera parte es la parte más fácil de ecuaciones de orden superior. Y en esta parte que vamos a ver, no toca hacer ni una sola integral. Eso es lo bonito. Toca simplemente encontrarle las raíces a un polinomio. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. De orden n, pero todas tienen su pero. Y aquí el pero es que los coeficientes tienen que ser constantes. Entonces, con coeficientes constantes. Constantes. Es decir, los términos que acompañan las derivadas de y, lo que uno llama el a sub n, el a sub i, el a sub k, bueno, simplemente va a ser una constante. O sea, no tiene x. O sea, la x no aparece acá. Ahí uno la identifica fácil. Entonces la ecuación sería la siguiente, la estructura de la ecuación sería la siguiente. N-ª derivada, derivada anterior, y así sucesivamente, la vamos bajando el orden. Primera derivada, sin derivar, igual a 0. Y los coeficientes simplemente son constantes. Acá un a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0. ¿Sí? La x no aparece, solo aparece la variable dependiente. ¿Sí? Es la forma más fácil de identificarla. Bueno, esto tiene una teoría bonita y es un poquito larga. Entonces, para la parte de la teoría, les voy a explicar más o menos el proceso que vamos a seguir. Aquí he escrito algo, pero... Bueno. Vamos a clasificar esto en 3 etapas.
3 etapas para poder entender. ¿Sí? En la etapa 1. En la etapa 1, lo que vamos a mirar es la forma de las soluciones particulares. Bueno, o la primera forma de las soluciones particulares. ¿Sí? Para encontrar esa primera forma de las ecuaciones diferenciales, pues vamos a trabajar aquí primer orden. Ahí es donde nace la forma. ¿Sí? Después de identificar la forma, uno va a decir, oiga, ¿será que esa forma aparece en orden superior? Y uno se va al segundo orden. Esa sería la segunda etapa. Entonces, en la etapa 2, vamos a generalizar un poquito estas formas. O mejor dicho, vamos a ver que no solo hay una forma particular, sino aparecen 3 formas particulares. Entonces, voy a llamarlo aquí tipos de soluciones particulares. ¿Sí? Y ahí sale la primera forma, pero esto se aplica a segundo orden. Y ese tipo de soluciones nace también, aquí aparece algo nuevo. Aquí aparece la ecuación auxiliar. Auxiliar, su primera fase. Y la etapa 3 va a ser una generalización de la anterior. Vamos a generalizar las soluciones y la ecuación auxiliar. Pues viene aquí una generalización. Bueno, primero de la ecuación auxiliar. Y los tipos de soluciones particulares. Bueno, de soluciones. Necesitamos movernos por esas 3 etapas para, o sea, el objetivo es llegar a la etapa 3. Entonces, para poder llegar a la etapa 3, pues toca empezar con la etapa 1. Entonces, vamos a empezar por etapas. Etapa 1. Vamos a ver qué tanto alcanzamos a evolucionar. Entonces, en la etapa 1, primera forma de la solución de las soluciones particulares. Y eso nace de trabajar ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de primer orden. Entonces, si estamos con la ecuación de primer orden, empezaría aquí. Esta partecita sería la ecuación. Entonces nuestra ecuación sería a su 1, y' a su 0y igual a 0. ¿Sí? Nosotros sabemos cómo resolverlas de primer orden. Aquí primero tomamos esta constante, la pasamos acá a dividir, identificamos el P y F sería 0. Este señor es P, este señor es F. O sea que la integral grande no hay. Y nos queda que la solución es de la forma y igual a e a la menos integral de P. Eso está muy fácil, la podemos hacer de una vez. A sub 0, la constante a sub 0 a sub 1,
multiplicado por x. ¿Sí? Voy a escribir aquí un momentico la parte de la integral grande. En realidad ni siquiera voy a reemplazar porque está multiplicado por f que vale 0. Y aparece la c. ¿Sí? Este señor se va. Y entonces solo nos queda c multiplicado por este señor. ¿Sí? Ese numerito menos a sub 0 sobre a sub 1. Para simplificar la idea la podríamos llamar simplemente m. Listo. Esa es la solución general, ¿no? Solución general. ¿Sí? No me interesa la solución general. A mí lo que me interesa en este caso son las soluciones particulares. ¿De dónde nace esta solución general? Nace de la solución particular y a la mx. ¿Sí? Yo quería identificar la forma, la estructura de una solución particular. Esta es la que me interesa. Solución particular. De ahí nace la solución general. Simplemente le coloca un parámetro y ya. Bueno. Entonces, la solución es de la forma e a la mx, donde m es una constante. Bueno, esa es la primera solución que uno encuentra. Entonces uno podría preguntarse, ¿no? Aquí nace una pregunta. Pues, pregunta. ¿Será que en orden superior también hay soluciones de la forma e a la mx? Le voy a quitar el suspenso. Respuesta. Sí. ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones? No, siempre van a ver. Vamos a ver que sí. Entonces aquí la pregunta en realidad, entonces, si hay soluciones, ¿cómo hago para encontrar el m? ¿Cómo hallo el valor de m? Le voy a una vez a quitar el suspenso. Respuesta. Por medio de la ecuación auxiliar. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo nace el concepto de la ecuación auxiliar. Y para eso entonces nos vamos a la etapa 2. Esta etapa 2 nos vamos a segundo orden. Entonces en la etapa 2 nuestra ecuación es de la forma a sub 2 y2' a sub 1 y' más a sub 0 y igual a 0. Ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Dinámica, vamos a supongamos que y igual a e a la mx es solución. ¿Sí? Y si es solución, al reemplazarla nos tiene que dar 0, ¿no? Y para reemplazarla necesitamos derivar. Necesitamos primero la primera derivada, que sería e a la mx por m. Y también necesitamos la segunda, e a la mx por m, pero ya había una m, entonces m al cuadrado. Y reemplazamos. Reemplazando,
nos quedaría a sub 2, segunda derivada, más a sub 1, primera derivada, más a sub 0, sin derivar. Y en teoría, esto nos tiene que dar 0. Ahora, del lado izquierdo, podemos factorizar la exponencial. Factor común, que nos va quedando a sub 2, m al cuadrado, a sub 1m, a sub 0, igual a 0. Ahora, un producto a 0, pues cuando uno de sus factores es 0, ¿no? Pero la exponencial siempre nos va a dar diferente de 0. De la única forma que ese producto nos dé 0 es si esta expresión nos da igual a 0. Y ahí lo que tenemos es un polinomio de grado 2 de la variable m. Esa es la ecuación auxiliar. Entonces, para una ecuación diferencial de orden 2, la ecuación auxiliar es un polinomio de grado 2. Si estuviéramos en orden n, la ecuación auxiliar sería un polinomio de grado n. ¿Sí? Y entonces ahí nace la ecuación auxiliar. La estructura de la ecuación auxiliar es parecida a la ecuación diferencial, ¿no? Voy a escribir nuevamente la ecuación. La ecuación era a sub 2, y2' más a sub 1, y' más a sub 0, y igual a 0. Ecuación diferencial lineal homogénea. ¿Cuál es la dinámica? De la ecuación diferencial pase a la ecuación auxiliar. Entonces, en vez de segunda derivada, m al cuadrado. En vez de primera derivada, m a la 1. En vez de sin derivar, sin m. Ecuación auxiliar. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que hacer. Bueno, este señor es un polinomio de grado 2. Y todo polinomio de grado 2 posee exactamente 2 raíces. Ahí es donde va a aparecer el valor de m. ¿Sí? ¿Cómo pueden ser las raíces? Bueno, hay 3 tipos de raíces que puede tener un polinomio de grado 2. ¿Sí? Voy a escribir aquí. Tipos de raíces. Primero, puede ser que la ecuación auxiliar posee 2 raíces reales diferentes. ¿Sí? Bauticémoslas acá como y sub 1 y y sub 2. M sub 1 y M sub 2 que diga. Bueno, si esto llega a pasar, ya solucionamos la ecuación, porque estábamos buscando soluciones particulares de la forma e a la mx. Y encontramos un valor de m sub 1 y el otro m sub 2. Entonces, para este caso, ya tenemos 2 soluciones particulares. Dos soluciones particulares. Una sería e a la m sub 1x y la otra sería e a la m sub 2x. Ya habíamos mencionado la semana pasada que cuando usted tiene soluciones de la forma exponencial, esos señores van a ser linealmente independientes. Y entonces, en este caso, ya quedó resuelta el ejercicio. Entonces, la solución de la ecuación es la combinación lineal de esos señores. ¿Sí? Entonces, se resolvió la ecuación y no se hizo ni una sola integral.
Más fácil no puede ser. Es simplemente encontrarle la raíz, utilizar la fórmula cuadrática, una calculadora, cualquier cosa, factorizar. Encontrarle las raíces y resuelto el ejercicio. Bueno, pero ese es el tipo 1. Otro tipo. Otro caso de la ecuación auxiliar. Otro caso es si la ecuación auxiliar posee dos raíces complejas. Bueno, no voy a decir dos raíces, voy a escribir una pareja. Porque es que las raíces complejas vienen en parejitas. ¿Sí? En este caso podríamos decir que M, bueno, la primera sería de la forma alfa más beta I, y la otra, que es el conjugado, sería alfa menos beta I. Siempre vienen en parejas, para que lo tengan en cuenta. Vamos a escribirlo aquí entre comillas, entre paréntesis, mejor. Siempre vienen en parejas. Bueno, en este caso, aquí con el número imaginario viene beta. Beta podría ser o positivo o negativo. ¿Sí? Tome la parte positiva. Simplemente lo que sea más bonito. Entonces acabo de escribir, considere beta positivo. Bueno. Entonces, en este caso también vamos a tener dos soluciones linealmente independientes. Una sería E a la M sub 1X, que sería alfa, más beta I, multiplicado por X. Y la otra sería E a la alfa menos beta I, multiplicado por X. Y hacemos la combinación y tenemos la solución. Listo. Entonces nos quedaría S sub 1, E a la alfa, más beta I, multiplicado por X, más C sub 2, y a la alfa menos beta I multiplicado por X. Bueno, podríamos dejar la solución ahí si estuviéramos trabajando con cálculo complejo. Pero no estamos trabajando cálculo complejo, estamos trabajando cálculo real. O sea que esta solución, así como está escrita, no nos sirve. Toca cambiar un poco la estructura. Bueno, esto se puede modificar un poquito. Lo primero que vamos a hacer es separar bueno, por propiedades exponenciales, esto es e a la alfa x por e a la beta y x. Esto se puede escribir de la siguiente forma. Así como está, no nos sirve dejarla. E a la alfa x, e a la beta xy, más c sub 2, e a la alfa x, e a la menos beta xy. Listo. De ambos podríamos sacar factor común, e a la alfa x.
Entonces nos quedaría C sub 1 y a la beta xi más C sub 2 y a la menos beta xi. Y a este señor le vamos a aplicar una fórmula de los números complejos, una fórmula muy bonita. Vamos a aplicar una fórmula que dice que e a la teta i se puede escribir como coseno de teta más i seno de teta. ¿Sí? Este es uno de los primeros resultados que uno trabaja en el cálculo complejo. Y es uno de los últimos resultados que uno demuestra. Se demuestra por medio de series. Una prueba muy bonita. Bueno, entonces vamos a aplicar a este señor tomando como teta el beta x. Para este caso y aquí el menos beta x. Para esta expresión. Y entonces nos va quedando lo siguiente. Que a la alfa x que multiplica. Entonces nos quedaría C sub 1 y aplicamos para beta x. Coseno de beta x más i seno de beta x. Y ahora lo aplicamos para el C sub 2. C sub 2 y con menos beta x. Coseno de menos beta x más i seno de menos beta x. Ahora, por identidades trigonométricas sabemos que coseno es una función par. Y que este señor es lo mismo que coseno de beta x. Y menos beta y seno de menos beta, entonces podemos sacar el menos. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar coseno y agrupar seno. Entonces, agrupando coseno, nos quedaría coseno con factor común C sub 1 y C sub 2. Esto se puede escribir como C sub 1 más C sub 2 coseno de beta x. Y ahora vamos a agrupar la parte de seno. Aquí aparece I C sub 1 y aquí aparece menos I C sub 2. C sub 1 menos C sub 2, ambos con I seno de beta x. Listo. Vamos a llegar a la fórmula. Ahora, ¿qué tenemos acá? Un parámetro. ¿Qué tenemos acá? Con todo y la I, otro parámetro. La primera la podríamos bautizar C sub 1 y la segunda como C sub 2. Y solo tomamos parámetros siempre y cuando nos den números reales. Con eso, al final nos quedaría E al alfa x que multiplica a C sub 1 coseno de beta x más C sub 2 seno de beta x. Y se fue la parte imaginaria. ¿Sí? Esta sería la solución. ¿Cuáles serían las soluciones particulares? Pues las soluciones particulares, en este caso sería E a la alfa x coseno de beta x y E a la alfa x seno de beta x. Entonces, cuando usted saque las raíces a la cuadrática, identifica quién es alfa, identifica quién es beta, toma beta positivo. ¿Qué pasa si lo toma negativo? No pasa nada, pero hay que pensar de forma positiva. Es simplemente reemplaza acá, ya tiene una solución, otra solución, las combina y tiene la solución general. Quiero subrayar aquí la parte de las soluciones. No la cogió. Y faltaría otro caso. Tercero. ¿Qué más puede pasar en una cuadrática? Bueno, que tenga una raíz real que se repite.
Entonces, la ecuación auxiliar posee una raíz real m que se repite. ¿Sí? Entonces, en este caso solo vamos a obtener una solución particular. Entonces, en este caso, y igual a e a la mx, y eso no lo voy a colocar. Es una solución. ¿Sí? La dinámica es que necesitábamos dos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la solución general? Pues la solución general sería C sub 1, Y sub 1 más C sub 2, Y sub 2. En teoría, ya conocemos a Y sub 1. Faltaríamos conocer a Y sub 2. Entonces, ¿de dónde podemos sacar Y sub 2? Fácil. Y sub 2 se obtiene con reducción de orden. Estamos trabajando en una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, y nos dan una solución particular. Reducción de orden. Bueno, esta sí no la voy a deducir. Pero entonces, según la fórmula, y sub 2 es igual a Y sub 1 por la integral de e a la menos integral de p sobre Y sub 1 al cuadrado. ¿Sí? Si uno hace las operaciones, esa sí la voy a omitir. Uno va a llegar a que Y sub 2 es igual a Y sub 1 y toda esta parte simplemente va a dar X. Le va a quedar X multiplicado por Y sub 1. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso la solución es de la forma Y igual a E a la MX y la siguiente solución es la misma, simplemente multiplicado por X. Le coloca parámetro a cada uno y los combina. ¿Sí? Sencillo. Entonces, hagamos un ejemplo donde pueda pasar los tres casos. Ahí como para finalizar. Voy haciendo uno por uno. Este, por ejemplo. Resolver esta ecuación. Es dinámica. Y aquí pasamos a la ecuación auxiliar. ¿Sí? Usted primero mira, la variable X no aparece, o sea que es homogénea. Tomamos este señor y hacemos una estructura similar, pero con M. ¿Sí? Tenemos una cuadrática. ¿Cuáles son las raíces de ese señor? Alguien que me ayude con las raíces. Lo voy sacando aquí rápidamente a ver. Ya terminé. Listo. Apliqué la cuadrática. Muy bien. Estoy verificando con lo que me escribieron en el chat. ¿Todo bien?
¿Listo? Dos soluciones reales diferentes. Por lo tanto, ya tenemos dos soluciones particulares. Una es e a la 3x, la otra es e a la menos 1/2 de x. ¿Qué hacemos? Las combinamos. Colocamos a la primera c sub 1, a la otra c sub 2. ¿Cuál es primera, cuál es segunda? Usted le coloca el orden que quiera. ¿Sí? Y resuelta la ecuación diferencial. Qué bonito, no toca hacer ninguna integral, simplemente resolver una cuadrática. Y para orden superior también es exactamente igual. Estas son las ecuaciones bonitas. Segunda, 4y2' más 16y' más 16y igual a 0. Es ecuación de segundo orden, coeficientes constantes, homogénea. Nos vamos a la ecuación auxiliar. 4m al cuadrado más 16m más 16 igual 0. ¿Sí? Este es un trinomio cuadrado perfecto. Se puede escribir de la forma 2m más 4 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y aquí se ve que solo hay una raíz. Aquí la raíz es m igual a menos 2. No más. Es una raíz. Ya tenemos la solución entonces. Una solución es e a la menos 2x. ¿Cuál es la siguiente? La misma multiplicada por x. ¿Sí? Y las combinamos. ¿Sí? Qué bonito. Ojalá así se hicieran todas las integrales, ¿no? Y la última. ¿Sí? Nuevamente coeficientes constantes, segundo orden, homogénea. Pasamos a la ecuación auxiliar. M al cuadrado más 4m más 5 igual 0. ¿Sí? Aplicar la fórmula cuadrática. Esto es menos b, más o menos la raíz de b al cuadrado, menos 4 veces a por c, sobre 2 veces a. Nos da menos, nos queda raíz de menos 4, que es 2i. Al final nos queda menos 2, más o menos i. Entonces, dieron complejas. Identificamos quién es alfa, identificamos quién es beta. Beta es el numerito que multiplica la i, o sea, en este caso sería un 1. Y reemplazamos en la fórmula. En la fórmula dice, esta serie viene una vez e a la alfa x por la combinación coseno-seno. Coseno de beta x, seno de beta x. C sub 1 y C sub 2. Fácil. Bueno, así alcanzamos hoy. La dinámica es que para orden superior, pues es exactamente lo mismo, pero toca escribir unas cositas por ahí, unos detalles. Entonces, si usted tiene una ecuación de orden 5, pues usted tiene una ecuación auxiliar de grado 5. Necesita las 5 raíces y por cada raíz una solución. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. ¿Dudas, preguntas?